En 1993, 3 hombres estaban limpiando un pozo en una residencia en Maryland. Cuando habían sacado la mayor parte del agua del pozo con una bomba, 2 de ellos bajaron al tercer trabajador, quien con ayuda de una pala empezó a retirar el lodo que estaba en el fondo y a frotar las paredes. Después de aproximadamente 1 hora, uno de los hombres le gritó, pero no obtuvo respuesta. Inmediatamente pidió al propietario de la casa que llamara al 911. Después los 2 hombres regresaron al pozo y bajaron a otro trabajador en una tabla. El hombre encontró a su compañero de trabajo casi inconsciente. Lo levantó y los otros 2 hombres que estaban arriba empezaron a izarlos con la misma tabla con que habían bajado al segundo trabajador. La tabla empezó a partirse, así que bajaron de nuevo a los trabajadores y esperaron al personal de rescate. Cuando llegó el personal de rescate, arrojaron una cuerda, pero los trabajadores estaban tan aturdidos que no sabían qué hacer con ella. Para ese entonces, el nivel del agua estaba subiendo otra vez y ya les llegaba a la cabeza. Un bombero voluntario bajó al pozo y logró colocar una cuerda de rescate alrededor del segundo trabajador, quien ya se encontraba inconsciente. Sin embargo, los intentos por revivirlo fueron inútiles y lo declararon muerto. La primera víctima estaba sumergida y cuando finalmente lo sacaron del pozo, también lo declararon muerto. En 1986, en Georgia, 4 trabajadores estaban limpiando un gran tanque de aguas residuales en una granja avícola. Después de que retiraron los residuos líquidos con una manguera de aspiración, uno de los hombres entró al tanque para aflojar el cieno en el fondo del tanque. Cuando el hombre quedó inconsciente, uno de sus compañeros entró y el otro fue a pedir ayuda. Cuando regresó al tanque, encontró a sus 3 compañeros inconscientes dentro del tanque. El último también entró, pero quedó inconsciente inmediatamente después. Cuando los rescatistas llegaron y sacaron a los hombres, 2 de ellos estaban muertos y los otros 2 en estado crítico. Uno de ellos murió después, elevando el número de víctimas del accidente a 3. Incidentes como estos son muy comunes para las personas que trabajan en espacios confinados. Estas víctimas probablemente no se dieron cuenta de lo peligroso que era su trabajo. Quizá no entendieron los riesgos a los que se enfrentaban y que los llevaron a sus trágicas muertes. En este programa investigaremos estos accidentes para aprender cómo pudieron haberse evitado. También explicaremos cómo trabajar con seguridad en un espacio confinado, en donde, sépalo o no, su vida puede estar en peligro. Todos los espacios confinados tienen algunas características en común. Todos tienen aberturas limitadas que se utilizan para entrar o salir y son lo suficientemente grandes para que pueda entrar una persona, pero no fueron diseñados para la ocupación humana continua. Existen muchos tipos de espacios confinados. Veamos algunos ejemplos, así como la manera en que cada uno cumple con la definición de 3 partes de un espacio confinado. Un sistema de alcantarillado es un espacio confinado. Para entrar, normalmente se tiene que bajar por un registro. Es la abertura limitada para entrar y salir. También tiene poca ventilación que, combinada con los gases comunes en los sistemas de alcantarillado, puede hacer imposible la respiración sin la protección respiratoria adecuada. Además, las alcantarillas no se diseñaron para la ocupación humana continua. Esto cumple con la tercera parte de la definición. Otro ejemplo de un espacio confinado es un silo de granos. Los silos tienen pequeñas aberturas en la parte superior y en la parte inferior que se utilizan para entrar y salir. Tienen poca ventilación y, como en la mayoría de los espacios confinados, pueden acumularse gases mortíferos, haciendo difícil la respiración. Los silos están diseñados para almacenar granos y otros materiales, y no para que la gente entre y permanezca ahí largos periodos de tiempo. Algunos otros ejemplos de espacios confinados incluyen depósitos de almacenamiento, compartimientos de barcos, pozos, cámaras de digestión, desengrasantes, cámaras de reacción, calderas, ductos de ventilación y escape, túneles, bóvedas subterráneas de servicios públicos, tuberías.
Cuando ocurre un accidente, utilizamos un proceso llamado investigación de incidentes para determinar lo que salió mal para poder evitar que suceda de nuevo. Saber lo que sucedió en cualquier incidente es clave para evitar que vuelva a pasar la misma tragedia en el futuro. Incluso cuando un accidente estuvo a punto de suceder y nadie salió lastimado, una investigación de incidentes para evitar una tragedia futura. Cuando un accidente estuvo a punto de suceder, se debe considerar como una advertencia gratuita, pero solo si se reporta, se investiga y se hace algo al respecto. La pregunta básica en una investigación de incidentes es sencilla. ¿Por qué sucedió? Tal vez la respuesta no sea tan sencilla porque hay muchos factores que pueden estar relacionados con el incidente. Empiece con lo que sabe. Por ejemplo, tenemos un trabajador herido o muerto. Pregunte, ¿por qué? ¿Por qué? Y siga haciéndolo hasta que ya no haya más preguntas que hacer. El objetivo final es encontrar la causa de origen. El error o errores originales que al corregirse evitarán que el incidente vuelva a pasar. Las 4 áreas que se investigan después de un accidente o incluso de uno que estuvo a punto de suceder son: gente. ¿Por qué estaban los trabajadores ahí para empezar? ¿Estaban bien capacitados? ¿Estaban siguiendo los procedimientos adecuados? Equipo. ¿Estaban disponibles las herramientas, los materiales y el equipo correctos y se estaban usando de forma adecuada? ¿Estaban las herramientas en buenas condiciones? ¿Se estaba utilizando el equipo de protección personal o EPP adecuado? Ambiente de trabajo. ¿Y qué hay del ambiente de trabajo? Considere la distribución y las condiciones ambientales. ¿Cómo eran las condiciones de trabajo? ¿Cómo los niveles de oxígeno al momento del incidente? ¿Contribuyeron la distribución o el diseño del área a que sucediera el incidente? Sistemas de administración. ¿Cuáles sistemas de administración debían estar establecidos para detectar o corregir las acciones y condiciones riesgosas antes de entrar? En este caso, ¿contaba la instalación con un sistema integral de permiso de entrada a espacios confinados? Existen 3 niveles de causas en cualquier accidente. Nivel 1. Causas directas. Cuando escuche sobre algún accidente, seguramente es todo lo que va a oír. Por ejemplo, había un hombre en la escalera. Uno de los peldaños se quebró. El hombre cayó y murió. La causa de nivel 1 que provocó la muerte fue la caída. Sin embargo, siempre hay más información a medida que vamos profundizando. Nivel 2. Causas indirectas. Estas son las acciones o condiciones riesgosas que ocurrieron o existieron antes del accidente en sí. En el ejemplo de la escalera, esta estaba en mal estado y el hombre no la revisó antes de subirse. Aún así podemos investigar más. Nivel 3. Causas origen. Estas son las que llamamos fallas del sistema de administración o de proceso que permitieron que existieran acciones o condiciones riesgosas. En este caso, digamos que investigamos y encontramos que las escaleras en este sitio de trabajo no estaban bien guardadas, lo que provocó que la escalera se dañara. Digamos también que determinamos en nuestra investigación que tanto el hombre como su supervisor ya habían notado que la escalera estaba en mal estado, pero nunca la arreglaron. Estas son las fallas del sistema que, de haberse corregido, no solo hubieran salvado la vida del hombre, sino que también pueden evitar que vuelva a suceder lo mismo en el futuro. Si usted trabaja en espacios confinados, nunca subestime los peligros de su ambiente de trabajo. La muerte puede ocurrir por sofocación, por explosión de gases inflamables o polvos combustibles, al quedar atrapado en materiales como los granos en un silo, por electrocución, por ahogamiento o pérdida del conocimiento y caídas. Para mantenerse seguro en su trabajo, las normas exigen que su empleador tenga un sistema integral de permiso de entrada a espacios confinados, el cual debe identificar y evaluar los riesgos de un espacio confinado con permiso, desarrollar procedimientos y prácticas para una entrada segura, proporcionar el equipo adecuado y asegurar su uso, realizar pruebas para determinar que hay una atmósfera aceptable, establecer procedimientos para respuesta de emergencia, capacitar a todas las personas que entran, a los vigilantes y al supervisor de entrada. Entre los riesgos más comunes se pueden incluir una atmósfera peligrosa. El aire que está dentro del espacio es o puede volverse peligroso.
El potencial para atrapar a una persona que entra, pequeñas partículas o líquidos en el espacio pueden sepultarle o ahogarle. Una configuración que puede atrapar a una persona que entra debido a la inclinación del piso o a paredes que convergen en el interior o a una orilla que sobresale. Cualquier otro riesgo serio para la seguridad o la salud. El espacio puede tener maquinaria que pudiera empezar a funcionar de manera inesperada, puede haber electricidad o calor o frío extremos. Realice pruebas que determinen la calidad del aire usando un equipo aprobado. No se pueden ver o oler muchos gases nocivos y tampoco se puede determinar la cantidad de oxígeno que hay en el aire sin el equipo apropiado. Se llama romper el plano de la abertura cuando se abre un espacio confinado y la persona introduce la cabeza. Puede ser mortal, pues los gases tóxicos pueden vencerle y puede perder el conocimiento y caer dentro del espacio y sofocarse o puede ahogarse en caso de que haya líquidos. Ventile los espacios confinados. Nunca ventile un espacio confinado con oxígeno puro, pues puede transformarse en una mezcla de gases inflamables. Mejor asegúrese de que el espacio esté ventilado con un sistema de ventilación adecuadamente configurado que puede incluir un abanico o removedor de aire. Después vuelva a revisar la calidad del aire antes de entrar al espacio confinado. El sistema debe asegurar una atmósfera aceptable para una entrada segura, pero puede ser que necesite seguir ventilando el área mientras trabaja, ya que incluso su propia respiración puede provocar una falta de oxígeno y demasiado dióxido de carbono, que es lo que exhalamos al respirar. Aísle los espacios confinados antes de trabajar en ellos. Esto significa que el espacio debe mantenerse fuera de servicio. Hay 4 maneras de hacerlo. Bloqueando las fuentes de electricidad, preferiblemente en los desconectadores eléctricos que se encuentran lejos del equipo. Bloqueando y sangrando las líneas neumáticas, hidráulicas, de proceso y de servicios. Desconectando los impulsos de correa y cadena y los enlaces mecánicos en los equipos impulsados por eje, tales como los desengrasantes. Asegurando las partes mecánicas movibles dentro de los espacios confinados usando candados, cadenas, cuñas, bloques u otros dispositivos del tamaño apropiado y materiales de construcción. Utilice equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria, cuando sea necesario. Hay otros 2 equipos de protección respiratoria. Asegúrese de usar el equipo correcto. Respiradores de purificación de aire. Pueden protegerle de gases, vapores, polvos, rocíos y humos dañinos dentro de un espacio confinado donde también hay suficiente oxígeno para respirar de forma segura. Respiradores de suministro de aire. Están conectados a fuentes de aire y deben usarse en espacios confinados donde el nivel de oxígeno sea menor al 19.5%. Un respirador que incluye suministro de aire que puede llevar en la espalda se llama un aparato de respiración autónomo o ARA. Comúnmente los utilizan los bomberos. Sin embargo, no siempre son prácticos para los espacios confinados debido a su tamaño. En este caso, utilice un respirador de suministro de aire con una botella de escape cuando entre a espacios confinados. Tenga lista una persona de rescate bien capacitada y con el equipo adecuado. Esto significa que debe haber un plan en caso de accidente que permita que una cuadrilla de rescate llegue al sitio en cuestión de minutos. El equipo también debe de haber recibido capacitación acerca del lugar en donde usted estará trabajando. Cuando entre a un espacio confinado, asegúrese de que el vigilante que está afuera esté en constante contacto con usted, pues su trabajo es mantener la comunicación con la persona que está en el espacio confinado y buscar ayuda en caso de que sea necesario. La persona de refuerzo nunca debe de entrar al espacio confinado hasta que lleguen los rescatistas con el equipo apropiado. Más de la mitad de las muertes en espacios confinados ocurren cuando alguien que no está preparado va a ayudar a un compañero de trabajo inconsciente. Evalúe todos los posibles peligros antes de entrar. Estos pueden incluir temperaturas extremas. Si se acaba de limpiar con vapor un espacio, permita que se enfríe antes de entrar. Riesgos de sumersión. Los hilos son especialmente peligrosos porque pueden atrapar a una persona. Por ejemplo, usted puede caer y quedar sepultado en segundos si está de pie sobre la superficie de un silo de granos. Ruido. El ruido excesivo no solo puede provocar sordera, sino que también puede evitar que usted escuche los gritos de advertencia de sus compañeros de trabajo.
superficies resbaladizas o mojadas, objetos que caen, peligros de trabajos tales como soldadura, quemado, corte, aplicación de revestimientos de protección y uso de solventes y materiales de limpieza. Todas estas precauciones previas a la entrada aparecen en el permiso de entrada a espacios confinados, al igual que los nombres de las personas que entran, de los vigilantes y del supervisor. Los resultados de las pruebas de gas se enlistan y usted tiene derecho a atestiguar dicha prueba o solicitar otra si cree que es necesario. Nunca entre a un espacio confinado de permiso a menos que el permiso esté completo y firmado. Ahora analizaremos los dos accidentes descritos al inicio de este video para determinar lo que estuvo mal y cómo pudieron haberse evitado dichos accidentes. En el accidente del pozo, en el que la primera víctima y el hombre que fue a salvarle murieron, primero nos preguntamos por qué los hombres estaban en el pozo para empezar. Esa parte es fácil. Un hombre tenía que bajar al pozo para limpiarlo, pero ¿por qué perdió el conocimiento? Porque había monóxido de carbono y poco oxígeno en el pozo. El aire que respiramos está formado aproximadamente de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Aquí la clave es el oxígeno. Una persona puede sobrevivir si el aire que la rodea contiene por lo menos 17% de oxígeno, pero debe usar un respirador de suministro de aire si adentro del espacio confinado el nivel de oxígeno es menor a 19.5%. Pero si el nivel de oxígeno baja hasta 16% o menos, su vida está en peligro. Primero, pierde la coordinación muscular, aumenta el ritmo cardíaco, se siente cansado y disminuye su respiración. Si el nivel de oxígeno baja menos de 10%, empieza a vomitar y después pierde el conocimiento. Puede morir en unos cuantos minutos a medida que su cerebro pierde el oxígeno que necesita para funcionar. Los investigadores encontraron que el nivel de oxígeno en el pozo estaba entre 12 y 15%. Eso, combinado con la presencia de monóxido de carbono, hizo que los dos hombres se desorientaran y fueran incapaces de ayudarse el uno al otro, ahogándose después de perder el conocimiento. ¿Cómo pudo evitarse esta tragedia? De diferentes maneras. Primero, si los trabajadores hubieran realizado pruebas a la atmósfera del pozo antes de entrar, hubieran sabido que no había suficiente oxígeno para permitirles sobrevivir. Sin embargo, el primer hombre que estaba en el pozo hubiera terminado el trabajo con seguridad si hubiera usado un respirador de suministro de aire adecuado. Si los hombres hubieran usado arneses y cuerdas de salvamento, pudieron haber sido sacados del pozo cuando empezaron a tener problemas. Cuando se hace una entrada vertical se necesita un aparato mecánico de recuperación. Puede ser una unidad portátil que puede llevarse al sitio o una unidad fija. Para resumir la investigación del accidente en el pozo, determinamos que la causa de nivel 1, o directa, del accidente fue el ahogamiento. Los dos hombres murieron después de perder el conocimiento en el agua. La causa de nivel 2, o indirecta, fue que los dos hombres entraron al pozo sin el equipo de seguridad o de protección adecuado y sin haber realizado pruebas de la calidad del aire del pozo primero. Y la causa de nivel 3, o de origen, fue la falta de un sistema integral de permiso de entrada a espacios confinados. Este sistema hubiera asegurado la evaluación de los peligros en el espacio, la realización de pruebas de los gases, un plan de rescate en caso de algún accidente y capacitación que hubiera avisado a los trabajadores sobre los peligros de su trabajo, cómo usar el equipo correcto de protección personal y cómo estar preparados para un rescate. Si la compañía que emplea a estos trabajadores corrige estos errores de nivel 3, las posibilidades de que ocurra otro accidente como el que ocurrió se reducen notablemente. En nuestro segundo ejemplo, en la granja avícola, nuestra investigación revela que el tanque de aguas residuales tenía varios agentes químicos de limpieza de la planta, incluyendo amoníaco, dióxido de carbono y residuos de desinfectantes para huevos. Los trabajadores no realizaron pruebas de la calidad del aire antes de entrar, por lo que no supieron que una vez adentro no podrían respirar sin usar protección respiratoria. Cuando el primer trabajador entró al tanque y empezó a limpiar el cieno, es posible que el proceso de limpieza haya liberado más gases nocivos en el aire.
Uno por uno entraron al tanque para ayudar a sus compañeros de trabajo, pero cada uno fue víctima de los gases tóxicos. Por lo tanto, nuestra investigación revela lo siguiente. La causa de nivel 1, o directa de la muerte de los hombres, fue la sofocación debido a la presencia de gases que desplazaron el oxígeno que los hombres necesitaban para respirar. La causa de nivel 2, o indirecta, fue la presencia en sí de esos gases nocivos debido a los materiales enviados al tanque regularmente. Y la tercera causa de nivel 3, o de origen, fue la falta de un sistema integral de permiso de entrada a espacios confinados que incluyera la capacitación por parte del empleador para los trabajadores sobre los riesgos de su trabajo, el uso de un permiso de entrada a un espacio confinado, la prueba de la calidad del aire apropiada y el uso del equipo correcto de protección personal, como respiradores. Las explosiones pueden ocurrir con facilidad dentro de los espacios confinados. Si el nivel de oxígeno rebasa el 21% y hay gas, vapor o polvo inflamable en la mezcla correcta, basta con que algo lo encienda, como chispas de una herramienta eléctrica, para que ocurra la explosión. Es por eso que se realizan pruebas a la atmósfera de un espacio confinado y los resultados se apuntan en el permiso antes de que entre cualquier persona. Deben realizarse pruebas al aire en diferentes niveles dentro del espacio confinado, debido a que algunos gases son más pesados que el aire y otros son más ligeros. Recuerde que tiene derecho a atestiguar la prueba de gas y de solicitar otra si cree que es necesario. Trabajar en un espacio confinado puede ser peligroso, pero una vez que conozca los peligros podrá distinguirlos y evitarlos. No forme parte de la estadística. Nunca ignore las advertencias que aparecen en los espacios confinados. Siempre realice pruebas antes de entrar y siga el sistema de permiso de entrada a espacios confinados al pie de la letra, incluyendo el uso del EPP indicado. Entre más sepa sobre los peligros relacionados con el trabajo en los espacios confinados, mejores serán sus probabilidades de sobrevivencia. Estar a salvo en su trabajo es algo que debe hacer para su bien, el de sus seres queridos y el de sus compañeros de trabajo.